Bueno, queridos patitos, vamos con esta pregunta respecto de lo que, bueno, hemos ido mirando, ciertamente, no solamente ahora, sino también en los últimos tiempos, pero ciertamente podemos hablar de si hemos aprendido de la historia y si se puede aprender de la historia. Si las situaciones respecto de la realidad que vivimos puede servir para haber aprendido de esa historia. Pero claro, la historia es un vector interesante porque la historiografía, que es a fin de cuentas esta revisión de la historia, deviene en cosas como por ejemplo cuando surge esa historiografía en marcos personales de personas providenciales, los aristócratas, la gente de bien, viene sobre todo en Alemania, de personas con el bon por delante, y con esa mentalidad respecto de que los puntos de giro de la historia de los pueblos son bodas, bautizos y comuniones, esos lugares en los que reyes, aristócratas se juntan para esas realidades que en principio son personales, pero que en realidad no lo son, porque esas relaciones matrimoniales, por ejemplo, podían cambiar una realidad de un reino como León respecto de Castilla y luego respecto de ambos para con Portugal y no para con Aragón, cosa que pudo haber sido una realidad y no la fue, generando, por ejemplo, ucronías o historias alternativas respecto de escenarios que no se dieron. Por lo tanto, la historia nos establece elementos respecto de los caminos elegidos y los caminos no tomados, y para eso, evidentemente, hay que conocer muy a fondo las realidades, no solamente de esos aristócratas, sino también de lo que un E.P. Thompson pudiera hablar de los motines de la sal, respecto de la historia de larga duración, que diría Brodel, respecto de situaciones de las causas estructurales de los pueblos en una mirada de los componentes, de los materiales, de aquellos ingredientes que, por ejemplo, pudieron confluir, como establece Ken Follett en sus libros, de la construcción de las catedrales, en visiones trascendentes en aquel momento, no solamente trascendentes por el tema religioso, sino con la idea generacional, transgeneracional, de que lo que se empezaba en un ámbito, esa generación no lo iba a ver, ni siquiera la de sus hijos, sino también la de los nietos, cosa que ahora parece que hay un elemento de resituación respecto de esta realidad, lo cual resulta curioso porque el acuarelista austríaco quería ver los impactos de sus políticas en su vida y cuando llegó a los 50 años, como fue en el 20 de abril de 1939, porque él nació en Braunau Inn en el 20 de abril de 1889, sabiéndose enfermo, ahí está el doctor Morel para meterle cada vez más cosas. Él quería ver en vida sus consecuencias, ver otra vez Alemania grande de nuevo. Make Germany great again. Qué lema. A ver si adaptado por otro, tal vez tuviera un tal Maga. Make America great again. Qué cosas con los lemas. Despierta Alemania. Bueno, pues despierta Estados Unidos. Estos lemas, o el hecho de utilizar el nombre de Signal, una revista del Tercer Reich, para una aplicación estadounidense, no sé, resulta cosa curiosa, porque es el juego de espejos respecto de la historia. ¿Hemos aprendido la historia? Pues alguno dirá que no. Por ejemplo, el amigo Gustavo Beyler, que dice que Europa no ha aprendido del antisemitismo basal, ¿no? A pesar de que la historia de esta empresa tenga 2000 años de historia y resulte interesante el mencionarla una vez más, porque evidentemente cuando el judaísmo tenía su prestancia y que deviene de una historia bastante larga y viene por la Torá, nos encontramos con una situación en la que luego cuando deviene el ámbito del cristianismo, sobre todo con Pablo de Tarso, quiere extender el producto, quiere hacer de marketing y de publicidad, pero evidentemente en primer lugar pudiera coger la comunidad judía y convertir a los judíos al cristianismo, pero eran pocos. Y esos pocos, pues evidentemente, se venían reflejados respecto de la idea de que los gentiles, el resto de comunidad, respecto de un marco institucional más amplio como era el Imperio Romano, eh, era difícil cuando, en teoría, el relato era que los romanos habían matado a Jesús, que era el pilar fundamental de la nueva religión, el cristianismo, que lleva su nombre, Cristo, cristianismo. Pero sí,
cambiabas el foco y decías, bueno, sí, formalmente los que podían liquidar a Jesús era el Imperio Romano con el tema de la crucificación, pero entonces nos encontramos con que el Sanedrín era el que le ha señalado y era el que le ha puesto en esa tesitura al Imperio Romano de, bueno, pues tengo que liquidarle, pero no porque yo quiera, sino en el tema del Poncio Pilatos con lavarse las manos, ¿no? Haced lo que queráis, yo no voy a intervenir. Era más fácil hacer de Avon, bueno, la llamada Avon, como vemos al inicio de esta película Eduardo Manos Tijeras, que está comentada en un conversatorio con Mariano López de Miguel, que tenemos asuntos internacionales, pero también tenemos películas tratando la idea de ir casa por casa, de Avon llama, bueno, aquí viene Pablo de Tarso diciendo, sí, sí, vénganse con el cristianismo, pero no se sientan cohibidos, porque no les vamos a atacar, ustedes no son responsables de la muerte de nuestro Señor, sino son los judíos, esa gente muy mala. Y a partir de ahí, la situación respecto del ataque a los judíos como asesino de nuestro Señor Jesucristo por parte de un antisemitismo basal que luego deviene en situaciones como lo de tirar de la manta o el tema de la matanza del cerdo o en cosas bastante poco edificantes como lo que vemos precisamente en Mercader Venecia con esos guetos. Gueto es una palabra que parece que viene de ahí, de situación de encierro de los judíos y ciertamente durante 2000 años y por eso actualmente está esa situación actual. Aprender de la historia también tendría que ser, en este caso, en el ámbito de los judíos respecto de lo que supone el diálogo en el infierno, que fue luego plagiado por en los protocolos de los sabios de Sion por la Ucrania, la realidad que Mario Escobar dice en uno de sus libros de que lo lógico, en caso de haber habido una reunión, que no era en el cementerio de Praga, sino en Basilea, y fue con luz y taquígrafos, era, hemos estado mucho tiempo jodidos, queremos un hogar nacional judío. Y luego la situación que deviene respecto de la interpretación de la promesa de este muchacho en 1917, que no es tan sionista como pudiera parecer, sino antisemita en cierta medida, porque cuando no los quieres aquí, los quieres en cualquier otro lugar. ¿Y cómo dejarles ir a otro lugar? Pues dándoles una cierta organización en ese otro lugar y que tengan un estado propio. Luego olvidamos el hecho de la situación en el acuerdo Weizmann-Faisal en 1920-22, con lo cual la historia, para poder entenderla completamente, debe de ser rica en detalles. Hay que comprenderla, sabiendo de todos y de todo, yendo a fuentes primarias, elemental, mi querido Watson, para poder ejercer esa situación en la que primero vamos al elemento y luego hacemos el relato. Y no al revés, como a veces suele pasar respecto de tenemos un apriorismo y vamos con, evidentemente, los sesgos y las falacias, pero sobre todo los sesgos de confirmación, usando también falacias a la hora de construir esa realidad que nos autosatisfaga y nos establezca la situación de apriorismo que hemos fijado y que luego, evidentemente, se ve conformada y confirmada con todo lo demás. Por eso resulta interesante realmente aprender de verdad de la historia e ir a la historia para fundamentar esta realidad. En parte lo comentábamos respecto de la situación de China y de Rusia con la visión del apriorismo de que cualquier situación es posible volver a retrotraerla al esquema que nosotros queremos. El señor Trump, el zanahorio, es más de Nixon que de Reagan. A pesar de que Reagan fue bastante interesante para muchos, y la idea que han hecho algunos de Reagan es diferente del Reagan auténtico. Por eso es interesante ir al Reagan auténtico. Lo mismo que David Nievas habla de, bueno, más allá de hablar respecto de si era un coloniaje o no coloniaje en la situación de los virreinatos, es más interesante ir a estructurar cómo funcionaba el virreinato, explicar cómo funcionaba el virreinato y luego poner la etiqueta de si era colonia o no. Que probablemente no. Debido a que, si no, entonces deberíamos de entender que la situación del reino de Navarra después de 1512 era una situación colonial.
porque las mismas estructuras virreinales que existían en Nueva España o en La Plata eran las que existían en Navarra, o eran las que existían en Aragón, en la corona de Aragón, o en Granada. Por lo tanto, para poder llegar a esta cuestión, debemos de entender cuáles eran las estructuras jurídico-políticas desde el siglo XV hasta el siglo XIX y todo su periodo respecto de la situación en el antiguo reino de Granada, en el antiguo reino de Aragón, en el antiguo reino de Navarra y la situación en el virreinato de Nueva España, en el virreinato de La Plata, luego en el ámbito de Perú, en la Capitanía General de Caracas y en la Capitanía General de Guatemala. Esto, que pudiera parecer aparentemente tan sencillo, algunos se lo obvian y van directamente al final de decir esto era así, sobre todo teniendo en cuenta de que saltan respecto de, dado que todos los europeos eran iguales, lo que hacían los neerlandeses, lo que hacían los ingleses, lo que hacían los franceses o lo que hacían los portugueses, era lo que tenían que haber hecho los españoles en aquel momento. Y lo mismo respecto de esa situación en donde nos encontramos con la idea de que Trump es más fan de el señor Nixon, y Nixon había tenido una situación que finalmente se había dado cuenta de que la lucha entre soviéticos y chinos era una realidad. La realidad de las luchas que algunos pensaban es puro teatro, en el 64, en el 68, de las luchas en el ámbito fronterizo, en el caso del río Amur, en todas estas realidades, en la zona asiática y todo esto, hundían sus raíces en una realidad que fue difícil para ver el público, pero sí una realidad existente que todo el mundo más o menos sabía en la comunidad de inteligencia respecto del discurso secreto del 56 de Nikita Sergeyevich Khrushchev, que en realidad no era contra el estalinismo en general, sino contra el estalinismo, contra el establishment, contra la nomenclatura. Y eso, evidentemente, diferencia respecto del discurso de 30 años después de un Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que complementa respecto de lo que supuso Nikita Sergeyevich Khrushchev la situación de la llamada primavera dentro del ámbito soviético. Pero esa situación del discurso centralista jacobino que había establecido tanto dentro de la Unión Soviética como hacia afuera el Stalin, que era el controlador de las actas y de las fichas, y por eso finalmente acabó asumiendo el liderazgo del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando desaparece y se trata de abrir un poquito la mano respecto de lo que ha supuesto el estalinismo, hacia adentro como hacia afuera, los chinos ven la oportunidad para desligarse poquito a poco y tratar de ejercer el liderazgo sobre el tercer mundo, por ejemplo. Ahí tenemos en 1956 la conferencia de Bandung, de los movimientos no alineados, que en principio eran no alineados ni con el comunismo de la Unión Soviética ni con Estados Unidos, pero luego vamos país por país y sí estaban en cierta medida alineados. Porque algunos, el campismo, en la Guerra Fría, establecen la idea de nosotros somos tercer mundo, pero tenemos un campo alineado, en cierta medida, como alguno pasó respecto de, por ejemplo, un Ceausescu con el tema de los... se dirá, un Ceausescu en realidad no estaba tan alineado porque tuvo préstamos de Occidente y luego esa situación en los años 80 de pagos que tuvo la dificultad al respecto, pero se olvidan también de solapar, por ejemplo, el Palacio del Pueblo, que era una monstruosidad y fue un costoso baldón el hecho de el terremoto que bueno, pues tuvo un efecto importante en ciertas construcciones y luego el haber ido a, como dijo Víctor Basilescu, que estuvo en algún conversatorio aquí en este canal, la idea de que fue a Pyongyang, vio aquella arquitectura y dijo, esto es maravilloso, y se puso a construir con ese principio, pero eso cuesta dinero. Con lo cual se ve, por un lado, pero no se ve el tema no solamente de la relación con los ingresos de Occidente, sino también por el tema del gasto, y si un gasto superlativo y hecho de manera negativa, porque recordemos, en el caso de Pyongyang, en la primera mitad del siglo XX era el país rico, el país industrializado, la zona norte de la península de Corea, pero después de ese tercer cuarto del siglo XX, que más o menos devino en seguir viviendo de las rentas, luego, en el cuarto elemento, en el cuarto final del siglo XX, se empezó a ver claramente de que ese sur bucólico pastoril rural había
superado al norte en industrialización, y ahora el norte es en buena medida bastante bucólico pastoril y poco industrializado, como se puede ver por ejemplo en una imagen todas las noches respecto de la iluminación que hay en el norte y en el sur de la península de Corea. Los efectos no se ven en lo inmediato, pero como capas de sedimentación se ven más adelante. Tiene su impacto en la realidad en una visión histórica, pero claro, es difícil de verlo respecto de una realidad que puede ir parcheándose. Un poco como sucedió respecto de el día del crack del 29, en el que unos ricos intentaron, como por ejemplo pasó con Thomas Wayne en el caso de Batman Begins, que está comentada en parte en este canal, en un vídeo directo, hubo un movimiento respecto de tratar de salvar la situación en un momento determinado. Pero luego eso es difícil establecerlo, sobre todo porque se olvida una ley del año 1930 respecto de aranceles y limitación del comercio que profundizó la crisis, que igual de no haber sido esa ley de aranceles del 1930 hubiera sido la solución distinta, y eso fue culpa del presidente republicano Harding. Y por lo tanto a veces es más fácil coger la historia y poner días en concreto, porque luego pasa como con la situación en la guerra en Ucrania, que van pasando los días, van pasando las semanas, el erial, y como diría mi amigo Xavier Pagola, el interés es muy concreto. La gente, salvo que tengas un interés previo en determinado tema, en determinada materia, va volviendo a lo que te es más o menos natural, a lo que es tu asunto más o menos diario. El foco de atención no se puede desviar para siempre, y no el ser humano pues no tiene esa retentiva a la hora, en general me refiero como concepto general, y por lo tanto, cuando nos encontramos, él lo decía respecto de, por ejemplo, noticias, el tema de ver el titular, de, en caso de entrar en el cuerpo de la noticia, en caso de que no haya un párrafo fuera, puede ser de 30 segundos, de muy poco tiempo, a la hora de, salvo que tengas un interés genuino y quieras investigar, pero digamos que estas noticias que puedan ser más casual, y generan luego una suerte de colusión respecto de esos apriorismos, de esos sesgos de confirmación, respecto de esas situaciones prefijadas, respecto de esas visiones que uno ha podido tener respecto de personas, colectivos, países, con esa idea que ha venido conformándose en parte con ese soft power, poder blando, que ha ido difuminándose, como decíamos en parte ayer, respecto de esa solidaridad. Por ejemplo, cuando Estados Unidos ayuda a ciertos pueblos, estos tienen un impacto, estas ayudas, respecto de la colectividad, y en generar una visión respecto de lo que es Estados Unidos, y que luego, cuando vengan maldadas con el poder duro, va a contraponer, y no será tan difícil la idea de seguir manteniendo una idea de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso ayuda, ciertamente, como decíamos ayer, por ejemplo, respecto de un Voice of America, un USAID, que en el ámbito de la cooperación internacional, en el ámbito de las relaciones comunicacionales, ya sea en el periodo anterior, Guerra Fría, luego también en el periodo posguerra fría, sigue manteniendo un esquema de cosas en el que se recuerda toda esa ayuda internacional que ha podido dar Estados Unidos de manera no desinteresada, como alguno pueda pensar, interesada y por doble motivo, como decíamos ayer respecto de el interés de mantener las vías abiertas, porque es una talasocracia o no lo es. Es una potencia, como diría Mahatma Kinder y todos aquellos teóricos de esas teorías geopolíticas del siglo XIX, es un poder marítimo o continental. Requiere de la libertad de los mares para mantenerse ella misma en conexión con el resto del mundo, porque el resto del mundo le sirve de colchón físico y geopolítico, más allá de los dos grandiosos mares que ya los tenía en la época de la Segunda Guerra Mundial, y se metió en Europa y se metió en el Pacífico, sobre todo porque los japoneses acabaron llevando a Pearl Harbor. Por tanto, volver a determinados esquemas respecto de la historia, pensando que esa interpretación es la auténticamente verdadera, deviene en problemas porque
pueden faltar factores, puede ser incompleta y puede ser un vector de autoengaño, pero a través de ese autoengaño estás incorporando no solamente a tu persona, sino también a otros en el marco general de tu sociedad, metiéndolos en asuntos que pueden ser muy problemáticos, porque cuando alguien piensa, el cambio es bueno, cambiar puede ser bueno, sobre todo si uno está en una situación de dificultad y de compromiso. Pero cambiar porque sí, en cualquier dirección, puede suponer ir en la dirección contraria. Puede ir a peor. Puede uno empeorar su estado de vida en general. Lo digo porque cuando uno cambia porque sí, puede cambiar las circunstancias en las que uno se asienta y puede esa imagen respecto de el que está en lo alto de una rama cortando y en lo que está cortando en realidad es el soporte en el que uno está y uno puede acabar cayendo literalmente, que es lo que puede pasar, por ejemplo, con Estados Unidos. Cuando uno establece la idea respecto de los aranceles, en el ámbito económico, Juan Ramón Rayo, por ejemplo, hizo una respuesta razonable, pero ¿y si los asuntos de esta realidad no son exactamente económicos, sino políticos y de mentalidad? Intentar jugar a que los aranceles puedan servir de un esquema en el que sea difícil la importación y puedan incorporarse elementos respecto de esa importación por sustitución de importaciones, industrialización por importación, por desaparición de las importaciones, que es un poco lo que intentó Marcos Pérez Jiménez y luego Hugo Chávez, Argentina, Venezuela. Los tigres asiáticos hicieron otra cosa distinta de importación de material a través de Estados Unidos, como era el tema de la seguridad y defensa, pero exportar los elementos que eran de tecnología dual respecto de elementos que tenían que ver con, sí, la defensa, pero que luego podían tener una realidad de economía, como fue, por ejemplo, la vitrocerámica, ligado en parte con el tema de la tecnología espacial, que también era investigación de cohetes para también el tema militar, pero también para la investigación del espacio y también luego el vector de salida a través de satélites y todo esto, también para el marco comercial. Con lo cual son tecnologías de doble uso las que, en parte, sirvieron para el despegue de la industria en el marco de los tigres asiáticos, pero también en el marco del hemisferio occidental, el tema Venezuela, el tema Argentina, ir eliminando esos productos que se importaban de otros países para producir en el propio país esas pequeñas microcomponentes para hacer los productos grandes, ya sean automóviles, productos aviones, para poder tener en el propio país toda la cadena cerrada. Esto se puede hacer poniendo aranceles a otros países para incentivar la construcción en el propio país de determinados ámbitos, sin subvenciones. O las subvenciones, cuando se habla de economía libre y ausencia de cortapisas, y luego utilizas la Casa Blanca como muestrario de los coches Tesla, pero Chevrolet no puede disponer de la Casa Blanca y de los recursos públicos como si fuera también un escaparate de sus productos. ¿Y Oldsmobile? ¿Dónde quedó Oldsmobile? ¿Y por qué no las bicicletas o las motos, las Harley Davidson, también tener la Casa Blanca como muestrario de sus productos? Que fueron objeto también de asuntos limitantes en el comercio respecto de los aranceles en el primer mandato de Donald Trump. Por eso, el tema juega no solamente con el objetivo, aparentemente, de decir, bueno, este más o menos va a jugar con las reglas más o menos aceptadas por todos. No, no tiene por qué. Y eso que hay que desenmascarar deviene en una situación en la que el propio pasado, ya sea el inmediato o el más lejano, las justificaciones hay que valorarlas en su término ciertamente histórico, también de presente y de valoración de futuro, en donde esa visión de lo hacemos porque en el pasado, la idea, por ejemplo, de Putin tratando de ponerse medallas, de decir, oh, Groenlandia, ya los Estados Unidos habían intentado comprarla en el siglo XIX, como intentaron Alaska, una Alaska que la intentaron vender, aquel príncipe ruso la intentó vender a Liechtenstein, lo cual resultaría curioso, cómo hubiera quedado el mapa del mundo si Liechtenstein ahora tuviera, sí, su pequeño territorio entre Suiza y Austria y Alaska, alucinante.
Y fue posible. Y la idea de Groenlandia, de que los territorios se pueden comprar y vender. Estados Unidos intentó comprar Cuba. La idea respecto de los alemanes también, comprando y vendiendo en el siglo XIX. Pero ¿hemos aprendido historia en este tiempo o no? ¿Hemos avanzado en la historia, sí o no? Yo creo que sí, porque hemos hecho avances, por ejemplo, en Derecho Internacional Humanitario, está la Sociedad de Naciones, luego la Organización de Naciones Unidas, está en el marco europeo una serie de legislaciones respecto de derechos humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos, y en el marco internacional también, respecto de tratados internacionales, firma de un montón de convenciones, desde Ginebra en adelante, desde aquella convención de 1907 en adelante hay un montón de convenciones respecto de el jus in bello y el jus ad bello, de las relaciones de comercio, del GATT y la Organización Internacional del Comercio nacida en Marrakech en 1994, la OMC, que nace ahí, la situación del FMI, el Banco Mundial, en teoría el mundo basado en reglas. Pero luego nos encontramos con la alt-right y la idea de ir en contra de todo eso. Precisamente porque son los marcos ya aceptados. Y el partidismo deviene en meter todos estos elementos y metiendo también la historia, porque claro, sin historia entonces seríamos como sectas. Y a fin de cuentas, cuando hablamos del presente, acabamos de fundamentarlo en cosas que sucedieron antes para ejemplificar lo que evidentemente pueda ser de mejora hacia el futuro, espejando, jugando al espejo, de que esto ya se hizo en el pasado y se hizo bien. Y por eso la historia, ciertamente, es el pozo en el que uno se mira. Por eso la pregunta de si hemos aprendido bien de la historia, al haber puesto ejemplos en donde se cogen bien o el espejo está difuminado intencionalmente. A la hora de establecer esa relación en la que, como digo, los alt-right, ya sea primero el movimiento del Tea Party, luego el MAGA, pero en medias también está involucrado QAnon, teorías de la conspiración, cosas absolutamente aberrantes. Por supuesto, este tipo de cosas también pasan en otros lugares. China también tiene su ración de orgullo, de prepotencia, de chulería, de manipulación de la historia a la hora de estas cosas. Pero, como se suele decir respecto del impacto que tenemos respecto de Estados Unidos en el mundo occidental, para bien y para mal, pues por eso me centro en el MAGA y en todas estas situaciones en las que, como intento trasladar, nos encontramos en una situación en la que realmente hemos aprendido la historia o no hemos aprendido. La idea de meter en el debate partidista absolutamente todo es bueno o malo. Es necesario tener un marco de referencia, como he dicho alguna vez en el caso del Estado español, en donde hay un marco compartido de grandes mayorías, bajo el cual pueda desenvolverse la política partidista. Pero ese necesario compromiso de esas grandes ideas que queden fuera del debate partidista, que sean valores compartidos, que sean elementos de política trascendente, por ejemplo, tal vez en política internacional, de grandes desafíos respecto, por ejemplo, tener claro los principios, por ejemplo, en la guerra de que Ucrania es un país libre, un país democrático, un país que merece su propio destino y que los países como Ucrania, que fueron atendidos en teoría por la Guerra Fría, en teoría, porque también luego hay casos y casos, pero en teoría el principio básico de haber aprendido lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, en teoría debería llevarnos a entender respecto de los países que puedan abrazar las democracias liberales, abrazar el mercado y a partir de ese vector, ellos mismos por su interés aceptar la relación con otros países en el mundo eurooccidental, en teoría, el faro de libertad de Occidente, como ha sido en teoría Estados Unidos, dependería en hacer de ese padrinazgo y no lo que está haciendo ahora Donald Trump, que es, a través de esos movimientos alt-right, esos movimientos de partidización de todas las cuestiones, también en el ámbito internacional, establecer esa idea respecto de los demócratas son los que nos han metido en esto, y entonces nosotros tenemos que hacer algo distinto. Porque entonces los demócratas nos metieron en la guerra de Vietnam y cualquier candidato republicano tendría que haber salido inmediatamente. Y ojo,
precisamente por eso es necesario, interesante el tema de revisar la historia y hacerlo bien. Cuando se establece con Le Duteau y con el señor Kissinger los acuerdos de paz, hay una cláusula que permite la vuelta, siquiera no pensando en los marines y en fuerzas militares de tierra, pero sí pensando en la fuerza aérea, para combinar la situación respecto de las fuerzas de Vietnam del Sur en caso de resurgimiento de la insurgencia, que en principio había sido ya incluso eliminada en la guerra del Tet, la ofensiva del Tet en la nuevo año vietnamita de 1968. Pero que eso deviene en una situación que, bueno, tenemos un vídeo específicamente hablando respecto de la intervención que tuve en el canal de Alberto Pleguezuelos en su momento, y que está en este canal, resubido, y que fue en decalaje con Óscar Maragaño, que en parte fue una operación de marketing más allá de la situación bélica en sí misma. Por eso es interesante, porque cuando hablamos, incluso le dieron el premio Nobel de la Paz a Le Duteau y a Henry Kissinger, y en teoría había esa situación respecto de buscar la paz, cosa que cortocircuitó respecto de la oferta de paz del saliente Lyndon B. Johnson en 1968. Con lo cual la historia siempre tiene un trasfondo, un pozo más rico, más interesante que las simplificaciones que algunos hacen para justificar su posición en el presente. Y eso se debe saber, se debe conocer, más allá del hecho de contraponer las políticas en el presente respecto de la realidad actual, cosa que también hay que hacer. Por eso hay que aprender la historia, sí, de toda la historia, con todos y con todo. Por eso hay que leer de todo y de todos. Ser rico en los insumos de información, ser rico en el análisis para que no haya un único gurú que nos diga lo que hay que pensar, sino que cada cual tenga su propio criterio. Por eso los totalitarismos suelen ser refractarios a estas cosas. Por eso es difícil ver a alguien que no sea totalitario ser seguidor del Führer Princip. ¿Qué es el Führer Princip? Pues el principio del liderazgo, de que el líder es infalible y lo sabe todo, y por tanto la voluntad del líder ha de ser seguida por todos los demás. Y se habla en tercera persona de el presidente quiere, el presidente desea, y todos los demás tienen que seguir ese liderazgo mesiánico. Las democracias no funcionan así. Y por eso, en cierta medida, se sustrae el hecho a confiar en el equilibrio de checks and balance, controles respecto del poder legislativo, el judicial, el ejecutivo, pero tal vez olvidamos, y con esto termino, libros como por ejemplo este de el señor Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín de Contra la Revolución Francesa, y poner en su justa medida la historia respecto de la Revolución Francesa respecto de la Revolución Gloriosa de un siglo antes en Inglaterra. Las raíces, por lo tanto, ahí están. Las políticas concretas ahora están ahí. El pensamiento crítico es imprescindible para todos y cada uno de nosotros. Y la idea respecto de la relación entre personas y la relación entre comunidades y entre países deviene en una idea respecto de lo que es posible hacer. Y ahí viene el debate de ideas. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti helpien.